Miren, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, usala para aplicarla a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, venimos leyendo esta carta y acá Juan nos refresca cuatro verdades. Sí. Cuatro verdades que son como una cadena y cada una de ellas es como un eslabón, van encadenadas. Así que vamos a repasar estas verdades como una manera también de prepararnos para participar de la cena. ¿Sí? La primera verdad es que somos hijos de Dios. Lo cantamos recién, cantamos este versículo, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Esta es una expresión de admiración de Juan. Miren, qué amor nos ha dado el Padre. Y cuando dice cuán amor, está diciendo qué clase de amor. En el original, Juan usa una palabra que es potapen, una palabra griega, que significa un amor de qué país, un amor extraño. Es como si nosotros dijéramos, es un amor de otro planeta. No tiene comparación con lo que conocemos. El amor de Dios es inigualable. No podemos compararlo con un amor humano, por más profundo que sea. Y ese amor nos constituyó en hijos de Dios. Dice, el mundo no nos conoce, el mundo se extraña de esto, porque no lo conoce a Dios, pero nosotros lo conocemos. Para nosotros Dios es Papá del cielo. ¡Cuán amor nos ha dado el Padre! ¡Qué amor extraño, extranjero, de otra tierra, de otro país, de otro planeta, diríamos hoy! En ese tiempo no había planetas para que Juan usara esa expresión. Tim Keller habla mucho de la confianza que tenemos al acercarnos a Dios y usa la metáfora del hijo de un rey. Dice, el único que a las 3 de la madrugada puede molestar a un rey es su hijo. Y puede ir a su dormitorio y pedirle un vaso de agua. Bueno, así es el acceso que tenemos a nuestro Creador. Tremendo. Pensaba en esta semana que no podemos comparar el amor que Dios nos tiene, que nos hizo sus hijos, con el amor humano. Y me acordaba de una canción de Ricardo Arjona. ¿A cuánto le gusta Ricardo Arjona? ¿Le gusta? Sí. A mí no me gusta mucho, soy de esos que advierten, ¿no? Si te llega un link con toda la discografía de Ricardo Arjona,
No lo presiones, puede ser toda la discografía de Ricardo Arjona. Pero tiene una canción que es fabulosa, que dice, se nos muere el amor. ¿La han escuchado? Los románticos, los arjoneros. Y está hablando del amor de la pareja, ¿no? Pero ahí describe con frases cómo el amor se termina. Y tiene frases como las siguientes. Ay, amor, con el tiempo te nos has oxidado. Hay amor susceptible. Hay amor delicado. Hay amor, no te mueras. O muérete de un trancazo. Porque no hay peor agonía que este paso a paso. Si todo era tan bello, dime amor, ¿qué nos pasa? Hoy ya no somos ni amigos, no cabemos en casa. Y al final tira una pregunta que es espectacular. Dice, hay amor tan ingrato, quítame solo una duda. Si eres tú el que te mueres, o soy yo el que te mato. Y la verdad es que cuando una pareja se termina, y muchos hemos vivido esa tristeza, ¿no? De terminar una relación, no podemos decir se terminó el amor. Lo que tenemos que decir sinceramente es hemos atentado contra el amor, ¿cierto? O sea, el amor humano es frágil. ¿Por qué? Porque es limitado, porque es precario, porque lo rompemos nosotros mismos en diferentes tipos de relaciones. Pero el amor de Dios es estable, tan estable como Dios mismo, no cambia. Mirá, nada podés hacer para que Dios te ame más, pero tampoco nada podés hacer para que Dios te ame menos. Dios te ama con su amor eterno y perfecto. Por eso nos hizo sus hijos. En el seminario que tenemos un profesor que se llama Julio López, y él contaba en una clase de que a veces le tocaba viajar por un trabajo que tenía, entonces tomaba su auto y se iba a la ruta. Y a veces lo acompañaba su hijito pequeño, y el papá una vez le hizo una pregunta, ¿no? Admirando a su papá. Papi, ¿cómo te sabes todos los caminos para volver a casa? Y contaba Julio que a veces el hijo le daba sueño, en el asiento de atrás se acostaba, confiado, él sabía que iba a amanecer en su casa, en su cama, para empezar un nuevo día. Siempre papá nos llevaba a casa. Y él hablaba de esto, ¿no? Así es Dios. Si Dios maneja, vos podés descansar en el asiento de atrás. Él sabe todos los caminos, porque Dios es tu Padre. Miren cuánto amor, qué amor extraño, irreconocible para nosotros, nos ha dado el Padre, que podemos ser hijos de Dios. Así que esa es la gran verdad que nos arroja acá Juan. Pero hay otra verdad. El segundo eslabón de la cadena es que seremos como Cristo. Un día somos sus hijos, seremos como su hijo con mayúscula. Y fíjate lo que dice versículos 2 y 3. Queridos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él. Porque lo veremos tal como es, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo. Hay una figura ahí que es la de un caballo con una zanahoria. Supongo que habrán visto esa idea, ¿no? Esa técnica que hay. Lo habrán visto, ¿no es cierto? Todavía se usa en algunos lugares. La zanahoria es como una golosina para el caballo, ¿no? Entonces se lo pone con un palo encima para que el caballo se mueva. El problema, ¿cuál es? El caballo nunca va a alcanzar la zanahoria, ¿no? Ahora, hay gente que vive así su vida, ¿no? Va detrás de algo, no sabe detrás de qué va. Y cuando la vida se termina, tampoco sabe. Va porque todos van,
y va detrás de la zanahoria y nunca la va a alcanzar. Pero acá te está diciendo Juan, en el caso nuestro es diferente. Porque ¿hacia dónde vamos? ¿Qué dice? Un día, cuando Cristo regrese, ¿qué va a pasar? Seremos como Él. Y dice, esto te transforma, te purifica esta verdad. ¿Por qué? Y porque te recuerda que ya Dios te puso en el proceso de ser como su hijo. El objetivo de acá para vos de Dios no es que la pases lindo, que te vaya bien y tengas éxito humanamente hablando, sino que seas cada vez más parecido a Cristo. Porque el desenlace de tu vida es que vas a ser como Él, cuando Él vuelva a aparecer. Así que esta esperanza nos transforma. ¿Cómo seremos? Como Cristo. Ahora somos sus hijos, pero no se imaginan, vamos a ser como Cristo. Primera de Corintios 2:9, escuchá lo que dice, por favor. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido, ha imaginado lo que Dios ha preparado para quienes le aman. No podemos imaginarnos, pero hacia ahí vamos. Vamos a ser como Cristo. Una tercera verdad que está encadenada con estos dos eslabones es que Cristo vino a quitar nuestros pecados. Cristo vino a quitar nuestros pecados. Versículo 4. Todo el que peca, las traducciones dicen, quiebra la ley, hace maldad, infringe la ley, porque el pecado es maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo, versículo 5, vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. ¿Para qué vino Cristo? ¿Qué dice ahí? Para quitar los pecados. Creo que uno de los engaños más grandes que tiene la cultura contemporánea nuestra es haber encajonado la palabra o la idea de pecado y no darle ya la seriedad o la gravedad que tiene. A veces hablamos de que, bueno, nos equivocamos, nos deslizamos, cometimos un error, es una debilidad de nuestro temperamento, ¿no? Muchas veces los terapeutas, que a veces son usados por Dios para bien, pero a veces te tiran esta idea, ¿no? Como suavizando, no hables de pecado, habla de que, bueno, fuiste irresponsable, ¿no? Y se suaviza la culpa. Pero creo que como iglesia tenemos que volver, ¿se acuerdan la actitud de Juan el Bautista? Él en el desierto vivía para denunciar el pecado y llamar al arrepentimiento. Y eso le costó su cabeza, literalmente. Cuando tuvo que denunciar a una autoridad por una situación inmoral, le cortaron la cabeza. Pero Juan el Bautista también mostraba la solución al problema, porque él decía, acá está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para eso vino Jesús, para quitar el pecado. Entonces, viene ahora la última verdad, ¿no? El último eslabón de la cadena. Pensalo conmigo, ¿no? Si sos un hijo de Dios, si alguna vez vas a ser como Cristo, y si Cristo vino para quitar tus pecados, entonces, mientras tanto, no pecás. Si interpretaste bien lo anterior, hijo de Dios, seré como Cristo, estoy en el proceso. La misión de Cristo fue borrar, quitar mi pecado, entonces no voy a pecar. ¿Se entiende? Juan te quiere llevar a esa forma de pensar. El cristiano no peca. Versículo 6 dice, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos,
míos, que nadie los engañe. El que practica justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, versículo 8. Porque el diablo peca desde el principio. Pero precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Es otra forma de decir que vino para quitar el pecado, que vino para deshacer las obras del diablo, el padre del pecado. Versículo 9. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí el germen de la vida de Dios y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. ¿Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? Porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿es de quién? Del diablo. Bueno, queridos, Juan es muy fuerte. Ya sabemos que Juan escribe así, con blancos y negros, ¿no es cierto? Pero él es claro. Versículo 6, el que permanece en Jesús no peca. Y el que peca, ¿qué evidencia? Que no pertenece a Jesús, que no lo vio, no lo conoció. Versículo 8, fortísimo. El que practica el pecado, ¿pertenece a quién? Al diablo. Versículo 9, el que nació de Dios no puede pecar. No peca. Recordemos que Juan está escribiendo a unos sectarios separatistas, ¿no? Que con enseñanzas falsas habían ido de la iglesia y llevaban gente con ellos, ¿no? Pero una de estas ideas que tenía esta gente era que el espíritu está conectado con Dios y el cuerpo no pasa nada, es algo malo la materia. Entonces, o había que castigarlo, flagelarlo, o había que dejarlo que haga su curso, que cometa cualquier tipo de acto. Entonces, pecaban, ¿no? Y Juan lo que dice es, no, momentito, el Señor es el dueño de tu espíritu, tu alma, tu mente, tu corazón, tus manos, tus pies, de todo tu cuerpo. No podés pecar. Lo que está diciendo Juan es que el pecado en la vida de un hijo de Dios es algo incongruente, inconcebible, incoherente. Ahora, cuando dice el Hijo de Dios no peca, no está diciendo que nunca pecamos. A ver, ¿cuántos pecamos esta semana? Hoy mismo, probablemente, ¿no es cierto? Hemos tenido alguna actitud que contra alguien o que ha desagradado a Dios, nuestros pensamientos. Pero el tema es este. Ya en el capítulo 1 Juan dijo, si alguien niega que peca, es un mentiroso. Hay que confesar el pecado. Acá equilibra con esta verdad. Y lo que está queriendo decir es que el cristiano no permanece pecando. O sea, podemos caer en pecado, sí, pero nos levantamos. ¿Podemos cometer actos de pecado? Sí, y de hecho lo hacemos continuamente. Pero, escuchá bien esto. Si a una persona pecar no le molesta, no le causa una culpa, si no vive tratando de esquivar el pecado, esa persona no ha nacido de Dios, no ha experimentado genuinamente el evangelio transformador de Jesús. Porque Jesús vino a quitar el pecado. Una vez en una clase de teología, un profesor nos preguntó, a ver, ¿de qué nos salvó Jesús? Entonces ahí saltaron respuestas, ¿no? Bueno, de la culpa, del infierno, del castigo, hasta que vino la respuesta verdadera. ¿De qué nos salvó Jesús? De la muerte. ¿Cuál era la respuesta verdadera? Del pecado. La ira de Dios, la muerte eterna, el castigo, el infierno, el juicio, todo eso son consecuencias del pecado. Jesús vino, lo dice claro Juan acá, a quitar el pecado. Y lo que está resaltando acá Juan es que el cristiano, cuando cree, acordate la primera vez que te arrepentiste de tu pecado, el Espíritu Santo te mostró que tenés un gran problema que no es la economía del país,
el problema aquel, mi salud. No, tu gran problema es delante de un Dios santo, tu pecado, y te arrepentiste y pusiste tu confianza en Jesús. Jesús pagó por tus pecados. Bueno, ese día recibiste el perdón de la culpa, del pecado, pero el poder sobre el pecado. Dice acá que la semilla de Dios, el germen de Dios, está en uno y hace que uno no pueda pecar. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a hacer lo malo y yo tengo una luz roja en mi conciencia, es Dios mismo que te dice, no, por ahí no vayas, o te vas a chocar un poste. No es bueno para vos, no es bueno para otros. Y estás quebrando la ley de Dios, como dice acá. Así que, fíjense cómo estos 4 eslabones van juntitos y forman una cadena. Somos hijos de Dios, qué amor nos tuvo, y seremos como Cristo, porque Él vino a quitar nuestros pecados. Entonces, mientras esperamos, no pecamos. No somos pecadores empedernidos. A veces caemos, pero nos levantamos de nuevo y confiamos en el perdón de Jesús. Como resumen de todo lo que hemos dicho, John Stott lo resume muy bien en una frase que van a ver ahí. Dice John Stott, si Cristo apareció para quitar nuestros pecados y para destruir las obras del diablo, ¿es así o no? Sí, bueno, si Cristo vino para eso, y si cuando venga de nuevo lo veremos y seremos como Él, ¿cómo podemos continuar viviendo en el pecado? Hacerlo sería negar el propósito de sus 2 apariciones. Si somos leales a su primera venida y estamos preparados para su segunda venida, debemos purificarnos como Él es puro. Y haciendo esto, vamos a dar evidencia de que hemos nacido. ¿Entendemos a Juan? Es sencillo, ¿no es cierto? Dios te hizo su hijo. Algún día vas a ser como Cristo. Estás en ese proceso, porque el propósito de Cristo fue quitar tu pecado. Entonces vos no querés pecar. Luchás contra el pecado. Es lógico. Vamos a participar de la cena del Señor, pero pensando en todo esto que escuchamos. Y yo te voy a pedir una cosa. Si vos no le entregaste tu vida a Jesucristo, no te comprometiste con Él, con el bautismo, todavía estás explorando, viendo, bueno, no participes de esto, por favor, no participes. Dice la Biblia que si participamos así nomás, bueno, porque todos toman el pan, estamos comiendo juicio. Esto es algo muy serio. Pero vos que pertenecés, que sos hijo de Dios a través de Jesús, lo que te pido es que examines tu vida. Y si te digo no participes, si no entregaste tu vida a Cristo, no es para prohibirte algo, sino es para cuidarte de algo. Aprovechaste tiempo para reflexionar, para pensar en quién es Jesús para vos, su sacrificio en tu lugar. Y orá ahí, entregale tu vida, pero no participes todavía. Ahora, antes de participar vos, que sos un hijo de Dios, yo te pido que te examines y que pienses y que te vuelvas a arrepentir de tus pecados. Siempre hay cosas para arrepentirse. El arrepentimiento es como la respiración. Hay que ser constante. En la vida del cristiano es constante. Yo no sé cuál es tu lucha. Te puedo tirar algunas pistas, a ver si te pegan. Por ahí tu lucha es en las relaciones. Siempre enojado, siempre yendo al choque, con un carácter que te cuesta a vos mismo sobrellevar. A veces, como dijo Ronnie hoy, a veces le decís verdades a la gente, pero las decís mal, las decís hiriendo. Bueno, Señor, perdóname por mi carácter, por mi temperamento. Por ahí tus problemas con la boca. Te encanta chusmear el chisme. Le contás, te encanta contarle a los demás cosas de la gente.
Capaz que porque te sentís mejor, superior, porque vos no haces esas cosas. Puede ser que tengas un problema con el chisme, con la mentira. Te encanta agrandar las cosas, impresionar a los demás. No es suficiente que sos un hijo de Dios. Necesitas que la gente te infle, ¿no?, con lo que le contás. Por ahí tu problema es con la sexualidad. Cuando estás solo, consultás sitios que no deberías. Te metes en lugares que no deberías. Cuando estás en ciertos ámbitos tenés miradas que no deberías. Coqueteás con alguien con quien no deberías. Bueno, quizás tu lucha es ahí. O quizás tu lucha es con el dinero. Amás el dinero. Por ahí porque tenés y lo usás egoístamente para vos. O por ahí porque no tenés. Pero envidias al que tiene, al que está mejor, al que pudo progresar, al que estudió y le fue bien. Envidia, adentro, bronca. Porque tenés un amor por el dinero tremendo. No sé cuál es tu problema, no sé. Pero todos acá tenemos problemas. Bueno, yo te pido que cierres tus ojos o agaches tu cabeza y confieses a Dios. Este es el momento de confesarle. Mientras pasan los que van a servir la cena, y te prepares, porque al participar de la cena hacemos memoria de Jesús y que Jesús vino para esto, para quitar esos pecados que les estás confiando.